Dicen que algunas almas están destinadas a encontrarse una y otra vez sin importar el tiempo, la distancia o las heridas. Esa noche de Navidad, dos voces que una vez se amaron volvieron a cruzarse y el mundo pareció detenerse. La ciudad dormía bajo un manto de luces doradas, las calles brillaban con guirnaldas que colgaban de farola, reflejándose en charcos que la lluvia reciente había dejado como espejos líquidos sobre el asfalto. El aire olía a canela, a pan recién horneado, a esa mezcla de nostalgia y esperanza que solo existe en vísperas de Navidad, pero en medio de tanta luz. Había corazones que caminaban en sombras. Él llegó primero. Sebastián caminaba con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo oscuro, la bufanda enrollada hasta cubrir parte de su rostro, como si quisiera esconderse del mundo. Sus pasos resonaban contra el pavimento mojado mientras avanzaba por una calle secundaria lejos del bullicio de las plazas principales. Había algo en su mirada que delataba una tristeza antigua, de esas que no se curan con el paso de los meses, sino que se hunden más profundo, como raíces buscando agua en tierra seca. No sabía muy bien qué lo había llevado hasta ese barrio olvidado de la ciudad, quizás la música lejana que escapaba de alguna ventana. Quizás el recuerdo de una promesa hecha hace años, cuando la vida parecía más simple y el futuro era un lienzo en blanco, o quizás simplemente el cansancio de fingir que todo estaba bien, cuando en realidad había perdido algo esencial en el camino hacia el éxito, la capacidad de sentir. Entonces la vio. Carol estaba sentada en los escalones de una pequeña iglesia de piedra, con su cabello cayendo sobre los hombros y una mirada perdida en la nada. Llevaba un abrigo color marfil que contrastaba con la oscuridad de la noche, y entre sus manos sostenía una vela que temblaba con cada ráfaga de viento. Parecía una aparición, un fantasma de todo lo que alguna vez fue posible, y se desvaneció como humo entre los dedos. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El tiempo se detuvo en ese instante suspendido donde el pasado y el presente colisionan. Él sintió como su respiración se aceleraba, como el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que no experimentaba desde hacía años. Ella levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Y en ese cruce de miradas había todo lo que nunca se dijeron, todas las disculpas que quedaron atrapadas en gargantas cerradas por el orgullo. Todo el amor que se negaron a sí mismos por miedo a volver a sangrar. Sebastián subió lentamente los escalones. Cada paso era una montaña, cada peldaño una vida entera. Cuando finalmente llegó hasta donde ella estaba, se sentó a su lado sin decir nada. El silencio entre ellos era denso pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que se conocen tan profundamente que las palabras a veces sobran. La vela entre las manos de Carol seguía temblando. Él notó que ella también temblaba, no por el frío, sino por algo más hondo, más antiguo, por el peso de las lágrimas que nunca dejó caer en público, por las noches en que cantó para maíz de personas mientras por dentro se desmoronaba, por todas las veces que sonrió para las cámaras cuando lo único que quería era desaparecer, finalmente. Ella habló. Su voz era apenas un susurro, pero en la quietud de esa noche sonó como un grito ahogado, liberándose después de años bajo el agua. No sé si crees en los milagros, dijo sin mirarlo, pero esta noche necesito creer en algo. Él dejó escapar un suspiro que parecía contener todo el peso del mundo. Yo tampoco sé si creo, respondió con honestidad, pero estoy aquí, y tú estás aquí. Quizás eso ya es un pequeño milagro. Carol cerró los ojos y una lágrima finalmente se deslizó por su mejilla, brillando a la luz de la vela como una pequeña estrella fugaz. Hay tanta gente sufriendo esta noche, continuó ella, tanta gente sola, rota, perdida, y nosotros tenemos tanto, tanta luz que podríamos compartir, pero nos olvidamos. Nos perdimos en el ruido, en las expectativas, en tratar de ser lo que otros querían que fuéramos, y mientras tanto, el mundo seguía llorando en silencio. Sebastián sintió como algo dentro de él se quebraba, no con dolor, sino con liberación, como cuando un dique finalmente cede y el agua contenida durante años fluye libre, arrastrando todo lo que estaba estancado. ¿Qué tal si esta noche hacemos algo diferente?, propuso con voz temblorosa. ¿Qué tal si dejamos de escondernos y usamos lo que somos, lo que hemos vivido, para ser la luz que alguien más necesita? Ella lo miró entonces, realmente lo miró.
Y en sus ojos él vio el reflejo de su propia alma herida pero todavía palpitante. Asintió lentamente y algo en ese gesto selló un pacto silencioso entre ambos. Se levantaron juntos, dejando la vela encendida sobre los escalones como un faro para los perdidos. Caminaron por las calles oscuras del barrio, atentos ahora a lo que antes ignoraban, y comenzaron a ver ventanas donde apenas había luz porque las familias no tenían para pagar la electricidad completa, bancos de plazas donde personas sin hogar se acurrucaban bajo cartones tratando de protegerse del frío, rostros de ancianos mirando desde balcones esperando que alguien, cualquiera, recordara que seguían existiendo. Llegaron a un pequeño refugio al final de una calle empedrada. El lugar era humilde, con paredes desconchadas y una puerta de madera vieja que chirriaba al abrirse. Adentro había una treintena de personas, niños con ojos demasiado grandes y mejillas hundidas, madres exhaustas meciendo a bebés que lloraban de hambre, hombres con la mirada vacía de quien ha perdido todo, incluyendo la esperanza. Una mujer mayor lo recibió. Tenía el cabello completamente blanco y manos arrugadas por décadas de trabajo duro. Pero sus ojos brillaban con una luz que ni la pobreza ni el sufrimiento habían podido apagar. No los reconoció como las estrellas que el mundo conocía para ella. Simplemente eran dos almas más que habían llegado en una noche fría de diciembre. Benditos sean, les dijo con una sonrisa cansada. No tenemos mucho, pero lo que hay lo compartimos. Carol sintió como se le cerraba la garganta. Tomó las manos de la mujer entre las suyas y las apretó con ternura. Somos nosotros los bendecidos, respondió. ¿Podríamos quedarnos un rato? La anciana asintió, confundida pero conmovida por la emoción en la voz de esa joven desconocida. Lo que sucedió después no se puede explicar completamente con palabras. A veces los milagros no son grandes eventos sobrenaturales sino pequeños gestos humanos que desatan una cadena de luz imposible de detener. Sebastián se acercó a un grupo de niños que jugaban con piedras en un rincón. Se sentó en el suelo junto a ellos, sin importarle manchar su ropa cara. Y comenzó a hacer lo que mejor sabía, crear música con lo que tenía a mano. Golpeaba suavemente el suelo con las palmas, creando un ritmo simple pero hipnótico. Los niños dejaron de jugar y lo miraron fascinados. Pronto, uno de ellos comenzó a seguirle el ritmo con una cuchara contra un vaso de plástico. Otro aplaudía. Una niña pequeña empezó a tararear una melodía que había escuchado alguna vez en la radio. Carol se unió, su voz elevándose clara y pura en ese espacio humilde. No cantó canciones de su repertorio. Cantó viejas melodías que su abuela le enseñó cuando era niña, canciones sencillas sobre la luna, sobre el amor de una madre, sobre la esperanza que nunca muere. Su voz llenó cada rincón del refugio, envolviendo a todos los presentes en un abrazo invisible. Las madres dejaron de preocuparse por un momento. Los ancianos cerraron los ojos y sonrieron, transportados a épocas más felices. Los niños se acercaron, formando un círculo alrededor de esos dos extraños que habían llegado trayendo consigo algo que no se podía ver pero se sentía en cada fibra del ser. Presencia genuina, amor sin condiciones, reconocimiento del dolor compartido. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete para seguir creyendo en los milagros. Entonces sucedió algo extraordinario. Una joven que había estado sentada sola en una esquina, con la mirada vacía y los brazos cruzados sobre el pecho como protegiéndose del mundo, comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo quebrándose dentro de ella. Un muro de hielo que había construido alrededor de su corazón y que finalmente se derretía. Se levantó temblorosa y caminó hasta el centro del círculo. Yo también quiero cantar, dijo con voz rota. Hace tanto tiempo que no me permito sentir nada, pero esta noche quiero recordar que estoy viva. Carol abrió los brazos y la joven se dejó abrazar, sollozando contra su hombro mientras Sebastián seguía creando esa música simple y sanadora. Y uno por uno, otros comenzaron a unirse, primero con timidez, luego con más fuerza. Voces que no habían cantado en años se elevaron juntas, desafinadas quizás, pero auténticas, reales, vivas. Un hombre mayor con lágrimas corriendo por su rostro arrugado se acercó a Sebastián. Perdí a mi familia hace 5 años, confesó. Un accidente. Desde entonces he estado muerto por dentro.
Solo respirando por obligación, pero hoy siento algo, no sé qué es. Pero duele y al mismo tiempo sana, como si mi corazón congelado finalmente comenzara a latir de nuevo. Sebastián lo abrazó, no dijo nada porque no hacían falta palabras. El simple acto de estar presente, de ver realmente a ese hombre, de reconocer su dolor sin tratar de arreglarlo o minimizarlo, fue suficiente. La noche avanzaba pero nadie quería que terminara. El refugio se había transformado en un santuario de almas encontrándose en su humanidad compartida. No había celebridades ni gente común, no había ricos ni pobres, solo había corazones que latían al mismo ritmo, recordando que, por muy solos que se sintieran, nunca estaban verdaderamente solos. Déjame un comentario contándome desde qué país estás escuchando esta historia. Carol y Sebastián intercambiaron una mirada en medio de ese caos hermoso. En sus ojos había comprensión mutua, ¿no? Necesitaban volver a ser lo que fueron. No necesitaban revivir un pasado que ya no existía, lo que necesitaban era esto, redescubrir su propósito. Recordar por qué la música existía antes de que fuera negocio, antes de que fuera fama. La música existía para conectar, para sanar, para recordarle a la gente que no estaba sola en su dolor, cuando finalmente salieron del refugio. Ya estaba amaneciendo. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y dorados, las calles estaban más tranquilas. Como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración antes del despertar del día de Navidad, caminaron en silencio hasta llegar de nuevo a los escalones de la iglesia donde se habían encontrado horas antes. La vela que Carol había dejado seguía encendida, protegida milagrosamente del viento por alguna gracia inexplicable. ¿Sabes qué aprendí esta noche?, dijo Sebastián mirando hacia el horizonte que se iluminaba. Que el verdadero milagro no es que las cosas difíciles desaparezcan, el milagro es encontrar la fuerza para seguir amando a pesar del dolor, para seguir creyendo a pesar de las desilusiones, para seguir ofreciendo luz incluso cuando por dentro te sientes oscuro. Carol asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz genuina instalarse en su pecho. Pasamos tanto tiempo construyendo muros, reflexionó ella. Muros para protegernos del dolor, de la decepción, del rechazo, pero esos mismos muros también nos aíslan de la conexión, del amor, de la vida misma. Esta noche dejamos caer los muros, y aunque fue aterrador, también fue lo más liberador que he sentido en años. Sebastián tomó su mano, no como amantes, sino como dos sobrevivientes que habían atravesado la misma tormenta y habían salido del otro lado transformados. Hagamos un pacto, propuso. Prometámonos que nunca más olvidaremos esto, que sin importar dónde nos lleve la vida, sin importar cuánto éxito o fracaso enfrentemos, siempre recordaremos esta noche, siempre recordaremos que nuestro propósito es más grande que nosotros mismos. Lo prometo, susurró ella. Y en ese momento, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre la ciudad dormida, sucedió el verdadero milagro. No fue algo visible o tangible. Fue una transformación silenciosa pero profunda en el corazón de dos personas que habían olvidado cómo ser humanas. Fue la sanación de heridas que creían incurables. Fue el redescubrimiento del amor no romántico sino universal, ese amor que nos conecta a todos simplemente por el hecho de existir, de sufrir, de buscar luz en la oscuridad. Las campanas de la iglesia comenzaron a repicar anunciando la llegada del día de Navidad. El sonido se expandió por toda la ciudad, despertando a las familias, recordándole al mundo que había algo que celebrar más allá de los regalos materiales, la posibilidad de comenzar de nuevo, de perdonar, de ser perdonados, de elegir el amor sobre el miedo. Carol y Sebastián se pusieron de pie. Antes de separarse, se abrazaron una última vez. Fue un abrazo largo, apretado, lleno de gratitud por el reencuentro, por la lección aprendida, por el recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, los milagros son posibles si tenemos el valor de abrir nuestros corazones. Cuando finalmente se soltaron, ambos sonrieron. Eran sonrisas diferentes a las que mostraban en los escenarios. Estas eran sonrisas reales, nacidas del alma, marcadas por lágrimas pero brillantes con esperanza renovada. Cada uno tomó su camino, pero ya no eran las mismas personas que se habían encontrado la noche anterior. Llevaban consigo la luz de todas esas almas que habían tocado en el refugio. Llevaban la responsabilidad de seguir
siendo faros para otros que navegaban en la oscuridad. Llevaban la certeza de que el verdadero milagro de Navidad no estaba en los adornos brillantes o los villancicos perfectos, sino en la capacidad humana de reconocer el dolor del otro y hacer consuelo, de ver la soledad del otro y hacer compañía, de sentir el miedo del otro y hacer coraje. Comparte este mensaje para que más corazones heridos recuerdan que aún existe la luz en ese refugio humilde. Las personas que habían estado allí esa noche despertaron sintiendo algo diferente. No podían explicarlo completamente, pero había una ligereza en sus pechos que no estaba ahí antes. Los niños jugaban con más alegría, las madres se miraban unas a otras con comprensión y apoyo mutuo. El hombre que había perdido a su familia se atrevió a sonreír por primera vez en 5 años. La joven que había estado rota comenzó a hacer planes para su futuro, atreviéndose a soñar de nuevo. La anciana que dirigía el refugio encendió una vela nueva esa mañana y la colocó en la ventana. No sabía quiénes habían sido esos 2 visitantes de la noche anterior, pero sabía que habían sido instrumentos de algo más grande. Había sido testigo de cómo la música, el reconocimiento, la presencia genuina podían transformar vidas en un solo momento, y así, el milagro se expandió. Porque los milagros reales no son eventos aislados, sino semillas plantadas que crecen y se multiplican. Cada persona que salió de ese refugio esa mañana llevaba consigo una chispa de luz que compartiría con otros, y esos otros la compartirían con más personas, y la cadena continuaría, invisible pero poderosa, recordándole al mundo que nunca estamos tan rotos como para no poder sanar. Nunca estamos tan perdidos como para no poder ser encontrados. Nunca estamos tan solos como para no ser amados. Carol y Sebastián siguieron sus caminos separados, pero sus vidas jamás volvieron a ser las mismas. En cada concierto, en cada canción, buscaban ese momento de conexión genuina que habían redescubierto esa noche. Ya no cantaban solo para entretener, sino para sanar, para conectar, para recordarle a su audiencia que detrás de cada rostro hay una historia, detrás de cada sonrisa hay lágrimas que nadie ve. Detrás de cada éxito hay luchas que permanecen ocultas, y cada Navidad, sin que nadie lo supiera, ambos regresaban en secreto a ese mismo refugio, no con cámaras ni publicidad, solo ellos, sus voces y las almas que necesitaban ser recordadas de su propia luz, porque habían aprendido que el verdadero significado de tener éxito no era acumular premios o fama, sino usar lo que tienes para hacer una diferencia en la vida de alguien más. El mundo continuó girando, la gente siguió con sus vidas. Pero esa noche dejó una huella imborrable en todos los que fueron tocados por ella. Fue un recordatorio de que los milagros no siempre vienen del cielo con trompetas y ángeles. A veces vienen en forma de 2 almas heridas que deciden usar su dolor como puente para conectar con el dolor de otros. A veces vienen en forma de una canción compartida en un refugio humilde. A veces vienen en forma de un abrazo entre extraños que reconocen en los ojos del otro su propio sufrimiento y su propia esperanza, y así. El milagro de Navidad no fue que Carol y Sebastián se reencontraran. El milagro fue que, en ese reencuentro, recordaron su humanidad compartida y la usaron para unir almas que lloraban en silencio, para encender velas en corazones que habían olvidado cómo brillar, para susurrarle al mundo que sin importar cuán oscura parezca la noche, siempre, siempre habrá luz si tenemos el valor de buscarla y compartirla.